Muy buenas noches. Somos el grupo número 7 de la carrera de Comunicación Social. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante que son las fake news en un proceso de un debate. Para ello, vamos a un poquito introducirnos en el tema y luego vamos a conocer para poder empezar este tema. Entonces vamos a estar atentos a la presente información. La forma en que el COVID-19 se contagia hoy es similar a cómo se propaga la desinformación. Las noticias falsas son aquellas que alimentan nuestros miedos. Las fake news o noticias falsas se transmiten tan rápido como esta enfermedad. Todos estamos en riesgo de contagiarnos de noticias falsas. En la mayoría de los casos, estas fake news se comparten por redes sociales. Ojo, también en los medios tradicionales de comunicación hay fake news. Estas noticias falsas nos hacen tomar decisiones que nos pueden impactar de forma negativa e incluso dañar nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. Su propagación puede generar temor y confusión en la población. Hoy, más que nunca, las noticias falsas son el otro virus que nos amenaza. Por eso, antes de compartir, verifica la información y sigue estos pasos. Lee la noticia entera, no solo el título, antes de compartirla. Si el título te causó una reacción emocional muy grande, desconfía. Las noticias inventadas buscan causarte grandes sorpresas o repulsión. Investiga la fuente. ¿De dónde viene? ¿Quién es el autor? Busca datos que respalden esa información, ya sea científicos, oficiales de una dependencia de gobierno o que sea un medio oficialmente reconocido. No te dejes llevar por una imagen o video. Comprueba que la imagen sea real y la fecha en la que se elaboró. O rastréala en Google, arrastra la imagen al buscador y te dirá de qué se trata. Una noticia no es cierta porque esté publicada en un sitio web, tampoco porque salió en un medio de comunicación tradicional. Para mantenerte informado, consulta fuentes oficiales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y los mensajes oficiales del gobierno. Tú puedes detener la propagación de cualquier virus, incluido el de las fake news. Evita contagiarte de información falsa y contagiar a otros. Podemos considerar que las fake news ha sido un revuelo realmente total después de la pandemia. Mi nombre es Erika Topanta y soy moderadora del debate del día de hoy. Para ello vamos a iniciar comprendiendo lo siguiente. ¿Qué son las fake news? Primeramente, las fake news son noticias falsas que carecen de un argumento válido y estas se propagan mediante las redes sociales. Además, estas pueden generar conflictos emocionales y caóticos. Para comprender un poco más acerca de este tema, vamos a presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Karen Parreño, licenciada en Comunicación Social por la Universidad, por la UNED. Trabaja en el Departamento de Edición del Comercio. Patricia Chiquito, socióloga y antropóloga por la UNAM, ha desarrollado varios proyectos internacionales. María Belén Lor, comunicadora de prensa, radio y televisión, y trabaja actualmente como comunicadora en el canal de Teleamazonas. Génesis Ponce, máster en gestión de comunicación por la Universidad Española de Valencia y ha sido parte de investigaciones locales y nacionales. Nuestras invitadas del día de hoy nos van a profundizar el tema sobre las fake news. ¿Cómo controlarlas y qué hacer ante una desinformación? Cabe recalcar que cada intervención tendrá máximo la duración de 60 segundos. Empezamos. Ya. Bueno, yo estoy en contra de las fake news, ya que estas alarman a la población y hacen que entren en pánico. Respecto a la emergencia sanitaria, hay personas que creen que el coronavirus fue inventado en un laboratorio para eliminar a las personas de la tercera edad, eh, ya que ellos serían una carga económica. Yo creo que para controlar esta desinformación, debemos de informarnos en el noticiero y no en redes sociales.
Bueno, yo en este caso no estoy tan de acuerdo en el tema de las fake news que usted dice, compañera Karen, ya que, por ejemplo, si analizamos mucho el tema de las noticias falsas en lo que es la pandemia, que es el ámbito que estamos tratando, en pandemia se dijo, bueno, en las noticias falsas, se dijeron valores que no eran ciertos de la morticidad de las personas. Bueno, en mi caso, en mi análisis, puedo decir que por este lado fue algo beneficioso más que todo para la gente, como quien dice, de la tercera edad, ya que estas personas, al ver las noticias que salían muertos por aquí, muertos por allá, se preocupaban, se angustiaban, algunas caían en depresión, otras de hecho les daba infarto y se morían ahí, no necesariamente por coronavirus. Entonces yo puedo decir que por ese lado las noticias falsas, o sea, en este caso el periodismo, em, tenía este papel de que, bueno, si no decía la morticidad real, por un lado como que ayudaba a que las personas no se asusten, no sepan lo que realmente estaba pasando, lo que yo puedo decir acerca de este tema. Mi postura ante este tema es en contra, debido a que pienso que este es un problema exponencial. Recordemos que la población está dispuesta a creerlo todo y estas fake news son información compartida sin argumentación. Entonces, debido a que no hay el argumento, no hay una fuente, estas noticias suelen crear cambios, formas de pensar en las personas que no son las oportunas. Recordemos que estas fake news también popularizan o popularizaron en tiempo de pandemia muchas de las teorías conspirativas y eso fue otro de los problemas aparte de pandemia, porque hubieron enfrentamientos entre personas, teorías en que se incurría en que un país como China estaba en contra o había creado el virus para contraatacar a Estados Unidos, como por ejemplo. Entonces, la popularización de estas teorías conspirativas, como el hecho de que cuando se creó la vacuna se iba a implantar un chip en una persona, también originaron que muchas de las personas no se vacunen y con esto vinieron muchas más cosas que generalizaron muchos problemas que fueron ya muy aparte de lo que es el virus como tal. Generalmente estas fake news se viralizan muy rápido en redes sociales. Actualmente existen páginas web que trabajan para contrarrestar este tipo de fake news. Con el simple hecho de arrastrar una imagen al buscador de Google, uno puede cerciorarse de que las imágenes, videos, fotos, poder ver si estas son reales o no son reales o si son de alguna temporada pasada. Y así poder evitar o contrarrestar un poco este tipo de problemas, ya que en tiempo de pandemia se vio mucho esto, se vio el hecho de que publicaban fotos de gente cayéndose de edificios, gente desplomándose en las calles, y muchos de los videos subidos a redes sociales o subidos a estas plataformas eran falsos. Redes sociales como Facebook ya están trabajando en este tipo de problemas y ya eliminan este tipo de contenidos para que no se dé estas situaciones. Recordemos que estas fake news son consideradas también como una epidemia paralela al COVID, debido al exceso de información difundida en este tiempo y debido a que esto le llegó a muchas personas y originó muchos problemas de salud, muchos problemas emocionales, muchos problemas psicológicos en las personas. Recordemos, como lo vuelvo a repetir, la población está dispuesta a creerlo todo. Entonces, esta práctica de difundir contenido malicioso de páginas no oficiales con la problemática de que ahora todo el mundo, gracias a las redes sociales, también puede difundir cualquier tipo de información, crea un problema exponencial, crea un problema en aumento. Entonces, debido a esta propagación de esta información sin fuentes, sin argumentos, podemos considerar que esta epidemia del COVID se va de la mano con lo que es estas fake news. También podemos decir que debido a la desinformación de las personas, a la falta de credibilidad, al hecho de que las personas no sociabilizan, no ven más allá de lo que es un título muchas veces, no ven la credibilidad que tiene la noticia, no ven la fuente de información ni quién crea la noticia, ayuda a que las fake news tomen más poder y causen a su vez
múltiples muertes como lo que fue en el tiempo de pandemia, donde toda esta información se propagó de forma tan rápida que causó múltiples muertes debido a la lista interminable y peligrosa de cosas que se daban y se decían en internet, como por ejemplo en países de Asia, el hecho de tomar su propia orina o mezclar orina con caldo. En ciertos países el hecho de tomar directamente alcohol, beber el alcohol para contrarrestar la epidemia. Entonces, estas Muchas noticias gracias. falsas, Agradecemos la intervención. Muchas gracias, María Belén. Se terminó el listo. tiempo. Siga. Yo estoy a favor, muy buenas noches. El debate teórico sobre la información falsa, FANFNATES, ha retomado protagonismo a partir de la generalización del uso de nuevas tecnologías, sobre todo de las redes sociales digitales y desde la perspectiva intencional. En la difusión de este tipo de contenidos, dentro de este debate, este trabajo parte de la propuesta en el que el concepto se ve afectada. A partir de esta conceptualización y de la premisa en el caso ecuatoriano de los fanfakes se convirtieron en una herramienta política para ocultar la verdadera crisis. Chicas, hasta ahí de mi parte. ¿Quién más, por favor, el argumento? ¿Tiene algún argumento, Karen? Génesis. Bueno, yo puedo aportar en este caso, queridas compañeras, que las noticias falsas, bueno, no tanto en el caso de que sean malas, porque también en cierto modo las noticias falsas que hablaban de títulos que, chuta, dejaban a uno perplejo y decían, me voy a morir, me voy a morir. Hacían como que también la persona tome como de conciencia y así se quede en su casa y no salga, tome sus precauciones. Por ejemplo, el hecho de que decían de que si ya te acercabas así y lo rozabas ya tenías COVID, o sea, son cosas que uno piensa y dice, bueno, esas noticias falsas en cierto modo sí nos ayudó y nos benefició porque hubieron personas que no se contagiaron del COVID, estuvieron en su casa netamente encerrados y guardaron su distancia. Yo pienso que por ese lado estoy a favor. Yo sigo en contra, pero bueno, yo pienso que si hay este tipo de información que no es buena, deberíamos de hacerla que sea una fuente confiable, verificar en que sea una fuente confiable, como vimos en el video, como la Organización Mundial de la Salud, como canales oficiales del gobierno, como el noticiero, que nos podemos informar mucho mejor y sabemos que es algo confiable, que está pasando el país. Yo podría aportar con eso. Concuerdo que lo que dice la compañera Denise es correcto. Estas falsas noticias, de cierto modo, ayudaron a que la gente tome sus precauciones, no salga de casa y esto ayudó de una o cierta forma a contrarrestar lo que es el virus. Pero recordemos que así como esto causó que muchas personas se queden en casa, también originó la muerte de varias, debido a que muchas personas no se informaron correctamente. Entonces creo que lo que se debería o se debió de hacer o se debe de hacer en cuanto a estas fake news es concientizar a las personas para que puedan hacer un buen uso de la información y puedan ver, siempre revisar la información de acuerdo a su credibilidad, su fuente de información y ver el origen de la misma, para de esta forma tener siempre un buen contenido y un buen acceso a la información siempre confiable. Compañera Patricia, tal vez tiene algún argumento para ir finalizando. Sí, como les repito, compañeras, estas páginas FANFNETS tienen su lado bueno y su lado malo. Su lado malo es que dan información falsa, pero no toda. Entonces, por ejemplo, cuando inició la pandemia, a nosotros nos llegó de que, ¿se acuerdan de que el virus venía arrasando de China, venía así, de país en país hasta que llegó a Ecuador? Entonces, como que sí fue algo de que
wow, estamos a punto de que llegue la pandemia acá al Ecuador y todo eso. Entonces, sí tiene su lado positivo, como les repito, y su lado negativo, porque demasiada información falsa. Y esa es mi aportación. Bueno, para concluir con el tema de los fake news, podemos identificar que sea positivo, sea negativo. Estas fake news se han generado justamente en una revolución tecnológica de las redes sociales. El ser humano en este momento pasa tanto tiempo en las redes sociales que sí desequilibra emocionalmente en todos los procesos de convivencia sobre el boom de las noticias falsas. Dentro de estas noticias falsas también existen noticias que tienen cierto acúmulo de o cierta procedencia de verdad, pero lamentablemente es tanta la información, es tanta la capacidad de generar muchísimas improvisaciones que las personas convulsionan a veces en un estado social de poder no asimilar toda la información. Como conclusión, las fake news sí se pueden controlar y son una manera de desinformar también, pero sí se pueden controlar mediante lo que vemos, escuchamos, oímos y sobre todo de nosotros como seres humanos, buscar e investigar los medios locales y los medios verídicos de la información para no generar un caos y sobre todo una inestabilidad social y también de nuestra, de nuestra inestabilidad emocional. Eso ha sido el día de hoy, nuestra intervención. Esperamos que les haya gustado y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias también a nuestras compañeras.